tardes, mi nombre es María Carolina Lagos Yarzún, soy profesora de profesión, he ejercido durante 42 años, en la actualidad estoy jubilada. Hace unos meses me invitaron a participar como candidata a la constituyente, acepté este desafío porque creo que Chile lo necesita, porque Chile necesita una nueva constitución. No podemos seguir teniendo las inequidades y las injusticias que vivimos diariamente. Estamos en un momento importante de la historia de nuestro país. Durante muchas décadas, muchos actores sociales han pedido, a través de los grupos feministas, de los grupos ecológicos, han pedido cambios. Sin embargo, no han sido posibles y la paz de nuestro país está siendo afectada. Por lo tanto, creo que es el momento de que una nueva constitución se diseñe y se escriba para Chile en el futuro. Yo me comprometo con ustedes a ser una constituyente, no solo comprometida, sino autónoma, independiente, con transparencia. Mi pilar fundamental va a ser la educación, que es el inicio y el camino para todas las mejoras en las cuales el centro sea el ser humano, que tiene que ser el valor fundamental, que tiene que estar al centro de una nueva constitución. No se olviden, les invito a votar por independientes. Hola a todos, mi nombre es Jorge Alejandro Contreras Godoy, tengo 64 años, estoy casado con Carmen Castro Manríquez, tenemos 6 hijos, vivo en Puerto Varas hace 8 años, soy santiaguino, también he vivido en Antofagasta, en Chillán y en Talca. Mi profesión, soy profesor de castellano y de religión, he trabajado en diferentes actividades y colegios y universidades y establecimientos educacionales diversos. Mi motivación fundamental para ser candidato constituyente es porque amo la política, a pesar de no haber participado nunca en ningún partido político, pero creo que a través de la política podemos mejorar la sociedad. Soy candidato constituyente independiente y últimamente también he participado activamente en manifestaciones pacíficas buscando una sociedad más justa. Me preocupa, ¿no es cierto?, la gente, me preocupa mi país, me preocupa lo que está pasando y en ese sentido quiero hacer un aporte, ¿no es cierto?, a la Constitución. Vecina y vecino, tú que vives en Osorno, en San Pablo, en San Juan de la Costa, en Puyehue, en Puerto Octay, en Río Negro, en Purranque, en Frutillar, en Puerto Varas, en Yanquihue, en Fresia y Los Muermos, te saludo. Soy Juan Carlos Claret Pol, candidato independiente a la Convención Constituyente por nuestro distrito el 25. Y sucede que en 9 semanas más, el próximo 11 de abril, vamos a enfrentar una elección histórica, que es la elección de aquellas personas que van a desempeñar una tarea en específico, que es redactar la nueva Constitución. Esta elección no es como la que estamos acostumbrados, no es para escoger a personas que van a desempeñar un puesto en un escritorio, en una oficina durante 4 años. Son personas a las que se les va a encomendar una tarea en específico, que es redactar la nueva Constitución. Durante más de 30 años hemos estado acostumbrados a que los mismos de siempre, con los mecanismos de siempre, intenten solucionar los problemas de siempre. Y sin embargo, nuestros problemas siguen aquí. Es por eso que ahora que tenemos la oportunidad histórica de diseñar un país que comience a hacerse cargo de nuestros problemas, es que es importante que en la elección del próximo 11 de abril den la oportunidad a quienes no somos los mismos de siempre, a quienes queremos aportar desde nuestra juventud, desde nuestros estudios, desde nuestra experiencia y desde nuestra independencia al diseño, a la redacción de una nueva Constitución que posibilite un mejor vivir, que posibilite una mejor democracia y sobre todo que posibilite que tus proyectos vitales se puedan realizar. Porque sí, te hablo a ti, el que no está ni ahí con la política, porque la política le es totalmente indiferente para su diario vivir, porque no le soluciona los problemas de su vida cotidiana.
También te hablo a ti, militante del partido político, para que te abras a conocer los proyectos que desde el mundo independiente tenemos para aportar al mismo país que tanto tú como yo soñamos. Y sobre todo te hablo a ti, que tienes esperanzas en el futuro del país, que quieres cambios y que comprendes que los cambios no van a venir por los mismos de siempre, con los métodos de siempre. Te invito a votar por Claret Constituyente. Hola, los saludo cordialmente, les doy la bienvenida a cada una y uno de ustedes el día de hoy. Espero que hoy día tengamos mucha conversación, tengamos mucha conexión de parte de todos ustedes. Yo le quiero dar nuevamente la bienvenida acá a nuestro segundo conversatorio el día de hoy de la lista por la nueva Constitución a María Carolina Lago, nuestra candidata mujer por la lista de Independientes No Neutrales, a Juan Carlos Claret, a Jorge Contreras, que son los que componen nuestra lista, que si bien la semana pasada los presentamos, hace 15 días atrás hicimos la presentación oficial de nuestra lista, y ahí estuvieron junto a ustedes, dando a conocer sus puntos, dando a conocer quiénes son, dando a conocer cómo llegaron a Independientes No Neutrales, y nuevamente darle la bienvenida a ustedes para el día de hoy. El tema que trataremos hoy es derechos en tensión, así que dejo a continuación con ustedes a Isidora Montesino, que será su moderadora, ¿ya? Y espero que sea muy participativo el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jessica, por esa presentación. Queridos candidatos, entonces, antes de empezar con este conversatorio, me gustaría contarle un poquitito a todas las personas que nos están escuchando por qué decidimos hablar de derechos hoy, ¿ya? Nosotros, entonces, como nuestro país adherido a la Convención Internacional de Derechos que tienen las Naciones Unidas, entendemos que los derechos humanos son los derechos inherentes a las personas sin distinción alguna, ¿ya? Dentro de la definición que tienen las Naciones Unidas. Y nosotros hoy día queremos abordar este tema porque a nivel país, principalmente desde octubre del 2019, se ha sentido un fuerte llamado desde la comunidad hacia el Estado para que sus derechos se respeten, se protejan y se promuevan, ¿ya? Y la figura legal que sabemos que ampara todos estos derechos viene a ser la Constitución. Y sabemos que ustedes están postulando a esta convención constituyente para escribir la nueva Carta Magna. Entonces creemos que es vital como lista, como candidatos, conversar acerca de derechos para que las personas puedan conocer sus propuestas, sus opiniones y se genere este diálogo que al final es esta participación lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros queremos, ¿ya? Y para hablar de derechos en este conversatorio vamos a centrarnos en tres áreas, ¿ya? Los derechos sociales, que los entendemos como el derecho a la vivienda, salud, educación. Tenemos los derechos políticos también, como por ejemplo la migración, el derecho a voto, la democracia. Y también tenemos los derechos civiles, que tienen que ver con todas nuestras instituciones, ¿ya? Instituciones de orden y los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos. Entonces, habiendo comprendido el contexto que nos enmarca, me gustaría plantear la primera pregunta, ¿ya? Que tiene que ver con derechos sociales. Y la pregunta viene a ser, ¿cuál sería, para cada uno de ustedes, el derecho social que primero se debería discutir en la redacción de la nueva Constitución? Les voy a dar ahí unos segundos para pensar. Y me gustaría proponerle la palabra a Juan Carlos o a Jorge primero, ya que en el conversatorio pasado empezaba Carolina, así que vamos a hacer ahí un enroque de voces. Muy bien. Adelante, Jorge. Juan Carlos? Adelante, te cedo el... Yo no sé si Carolina va... ¿Puedo hablar de educación, Carolina? Pero por supuesto, yo le acompaño feliz ahí, como usted guste. Yo le acompaño y creo que vamos a coincidir, Jorge. Ya, muy bien. Ya, no, perfecto. Oye, bueno, siempre, lógicamente, los derechos sociales son fundamentales en la vida de todo ser humano.
Bueno, y uno de mis principios, ¿no es cierto?, fundamentales es la educación. Soy educador hace 40 años y he vivido, ¿no es cierto?, diferentes experiencias. A mí lo que me preocupa, lógicamente estaba informándome también, bueno, el Hogar de Cristo, la Universidad de Chile, plantean que hay 358.000 niños y adolescentes fuera de la educación escolar, ¿ya? Ustedes saben que de repente las encuestas también, o todos estos estudios a veces tienen ciertos rangos de error, pero hablemos de 400.000, ¿no es cierto?, niños y adolescentes que están fuera del contexto escolar. Eso significa, ¿no es cierto?, que posiblemente son niños que trabajan, niños que están en la calle, ¿ya? Lo cual me parece gravísimo. Generalmente pueden ser niños que también pueden estar en situaciones delinquiendo, ¿no es cierto?, para ganarse la vida. Entonces me preocupa tremendamente que la educación es fundamental para las transformaciones de la sociedad. Por lo tanto, la educación debe llegar a todos los niños y a todos los adolescentes, ¿ya? Y el Estado debe hacerse cargo de eso, de todas maneras, lógicamente con la ayuda de todos nosotros, los que trabajamos en educación y todos los civiles, ¿ya? Pero yo pongo el punto sobre las IES porque es una gran preocupación, más allá de hablar de la calidad de la educación, ¿no es cierto?, que muchas veces es bastante deprivada en escuelas públicas con mayor vulnerabilidad. Gracias, Jorge. Juan Carlos. Muy bien. Gracias, Isidora. Yo quisiera detenerme en dos cosas, un preámbulo y la propuesta propiamente tal. El preámbulo tiene que ver con que cuando hablamos de derechos sociales, generalmente ciertos sectores apuntan, no, ¿por qué vamos a hablar de esto? Porque es demasiado caro. El Estado no puede garantizar derechos sociales porque son demasiado caros. Esto de financiar la educación, miren, la educación gratuita, no, vivienda digna, el Estado va a gastar mucha plata, derecho a la salud, demasiado caro. Y sin embargo, recordemos que los derechos, como bien presentada Isidora, los derechos civiles y políticos también son caros. Una elección democrática, ¿cuánto cuesta? 10.000 millones de pesos. Mantener el aparato de justicia, ¿cuánto cuesta? Entonces, es importante a la hora de discutir sobre derechos sociales, no centrar simplemente el aspecto económico, sin duda es importante, pero no es lo más decidor, porque todo tiene un costo. Y en ese sentido, lo que mayor costo tiene para las familias es la salud. Yo creo que uno de los grandes temas a discutir va a ser el derecho a la salud, que no se trata simplemente del acceso a la salud. Acceso que es escaso hoy día, que tenemos muchas áreas por las que profundizar. No se trata simplemente de reconocerlo, sino que se trata también de hacerse cargo de eso, de cómo, por ejemplo, podemos operativizar de mejor manera, por ejemplo, todo lo que es la red de los centros de salud familiar, conjunto con las políticas que tiene el Estado a nivel central. De repente uno se encuentra, por ejemplo, en un consultorio, cuando converso con los administrativos, bueno, que el municipio me dice que tengo que ir para acá y el servicio de salud me dice que tengo que ir para acá, entonces a los dos tengo que rendir cuenta y al final, por ejemplo, los psicólogos, y estamos tan necesitados de acceso a la salud mental, pasan más tiempo tratando de rendir cuentas, digamos, que efectivamente con pacientes. Por otra parte, se trata de asegurar recursos, se trata de realizar las prestaciones y en ese sentido yo creo en una salud, digamos, que es de acceso universal, que el Estado se encarga de que existan los incentivos para que las personas puedan acceder en cualquier lugar del territorio nacional a una salud que sea digna, de calidad, pero que no necesariamente todo sea monopolizado por el Estado. Yo creo que en eso, digamos, si hay privados que puedan realizar esto de una manera eficiente y que al mismo tiempo, cumpliendo con los nuevos estándares que un Estado moderno tiene que asegurar, no le veo ningún impedimento. Entonces, el acceso a la salud, por un lado, tenemos que asegurar financiamiento, tenemos que preocuparnos de la calidad de esa atención médica, del respeto para las distintas incluso cosmovisiones, para que, por ejemplo, no solamente se resguarde el acceso a un tratamiento médico para una persona de una cosmovisión mapuche, sino que también, por ejemplo, la maternidad no sea en un espacio violento, sino que sea de respeto y humano. Entonces tenemos un montón de temas que abordar sobre salud y eso quisiera poner sobre la mesa. Muchas gracias. Carolina. Isidora, gracias.
Bueno, buenas tardes a quienes nos están acompañando en esta tarde. Gracias por acompañarnos. Yo creo que este tema, y desde el título, ¿no es cierto?, nos dice que Chile está en un problema tremendo en este momento. Y por eso estamos nosotros acá tratando, ¿no es cierto?, de entregar lo mejor, escuchar mucho y ser puente de lo que la ciudadanía y la civilidad quiere en este momento para nuestro país y para el futuro. Cuando hablamos de derechos, el Estado tiene que ser garante de los derechos universales que están, ¿no es cierto?, dados por convenciones internacionales. Y cuando en nuestro país la Constitución, y aquí un poco me voy a referir a lo que decía Juan Carlos respecto de que los derechos en este país parece que se están midiendo con un criterio económico. No, darle educación pública de calidad oportuna, como una forma de equidad y equilibrio para la sociedad y para nuestro país. Si eso cuesta muy caro, entonces hay que hacerlo vía un voucher y entregárselo a algunos y el Estado un poco se desliga de ello. Si la salud también le va a costar muy caro al Estado, entonces vamos a tener que entregársela a algunas entidades, instituciones que tienen todo un aparataje, ¿no es cierto?, administrativo, técnico, médico, para ofrecer una salud para algunos muy buena y para otros muy deteriorada, no deteriorada en el sentido, digamos, de que no es oportuna. Cuando una persona en el servicio público tiene que esperar 3 años para poder operarse, esa no es una salud de calidad porque no es oportuna. Entonces yo creo que lo primero aquí es asegurar, y yo creo que estamos claros, se fijan quienes nos escuchan y quienes nos acompañan, que los derechos fundamentales de un Estado para con su gente es ofrecerles calidad en la educación, porque eso equipara la cancha, porque eso es justicia, porque eso es respeto para todos y porque somos todos iguales frente a la ley. Y eso en este momento no se está cumpliendo y ha sido tremendo. Y cuando el Estado, con una nueva constitución, entienda por ley que tiene que haber una educación de calidad, entonces vamos a tener mejores calidades de vida, nos vamos a enfermar menos, va a haber menos delincuencia, vamos a ser más amigables y empáticos con el otro, vamos a poder cuidar más el planeta o nuestro medio ambiente, porque vamos a tener una mejor educación y de calidad. Y lo otro es asegurar la salud. Tenemos que tener, ¿no es cierto?, ciudadanos sanos, y para ello yo creo que el punto radica en la salud primaria. Digamos, no conozco tanto como es, ¿no es cierto?, en otros países, pero de acuerdo a lo que escucha y lo que uno conversa y lo que uno puede leer, la salud primaria en otros países es la fundamental, es decir, verificar que la población, que en este sector exista un equipo de profesionales de toda índole. Por supuesto, la salud mental, que la salud mental en este minuto, de acuerdo a este criterio economicista, es casi el pariente pobre. Le dan a un niño del Sename 1 hora al psiquiatra cada 8 meses porque el Estado no tiene dinero. Entonces, en otros países tratan de evitar y ser proactivos en el sentido de que cuidar que la población no se enferme, porque así, ¿no es cierto?, tenemos ciudadanos más saludables, más sanos, más felices y podemos construir una sociedad mejor. Se fijan, estimados, que estamos coincidiendo con lo fundamental. Salud y educación. Educación y salud son interdependientes e indisolubles. Efectivamente, gracias Carolina. Yo también quería aportar en el fondo de que hay harta semejanza, hay harta cohesión en lo que ustedes piensan, así que eso me parece muy bien para comenzar nuestra conversa de hoy, ya, valga la redundancia. Entonces ya tenemos este interés potente con respecto a los derechos sociales, que para ustedes, candidatos independientes por la nueva Constitución, vendrían siendo principalmente la educación y la salud. Después nos trasladamos a los derechos políticos, y los derechos políticos en el sentido de repensar todos los acontecimientos que han pasado los últimos meses, los últimos 2 años en nuestro país, que han liderado una serie de debates, de preguntas, de qué es lo que pasa con los jóvenes, que son los que movieron el estallido social, pero la verdad es que la democracia no los tiene en cuenta, qué es lo que pasa con la migración, qué es lo que pasó en Colchane, qué es lo que pasa con los derechos de agua, un montón de cosas que han encendido el debate. Y con eso me gustaría preguntarles,
haciendo alusión al título de nuestro conversatorio, ¿cuál creen ustedes que es el derecho que actualmente se encuentra más en tensión o que a ustedes más les llama la atención, más les dan ganas de debatir en base a lo que han sido el Chile desde octubre del 2019 hasta ahora? Juan Carlos, ¿te gustaría empezar? Por supuesto, mira, quiero hablar desde la juventud y como tú bien introducías, efectivamente creo que hay una tensión evidente entre lo que se dice que son los jóvenes y efectivamente el reconocimiento que se da a los jóvenes. Hay política más allá de los partidos políticos, hay política más allá de los partidos políticos. De hecho, el que hayan organizaciones sociales levantando candidaturas constituyentes demuestra de que la sociedad se organiza políticamente más allá simplemente de los partidos políticos. Es decir, la participación política no está monopolizada en una institución. Y de la misma forma que los partidos políticos no monopolizan el ejercicio o la participación política, creo que tampoco la participación política es monopolio de un grupo etario. No es monopolio ni de los adultos mayores, ni de los adultos jóvenes, por subclasificarlos, sino que se expresa de distintos modos, con distinta intensidad, en todos los grupos sociales, en todos los grupos etarios. En consecuencia, si hay participación e incluso discusión y deliberación política en los jóvenes, yo me pregunto qué reconocimiento le da la comunidad, no solo el Estado, sino estoy pensando en el Estado y la sociedad civil organizada, a este interés y participación política de los jóvenes. Se habla, y me ha tocado hacer frente a esa situación, de, bueno, ¿por qué entonces no, si una persona es imputable desde los 14 años, ¿por qué la sociedad considera que tiene suficiente uso de razón como para cometer un delito, pero no suficiente uso de razón como para ejercer el voto? Allí hay una tensión que considero que todavía está no resuelta, y yo creo que va a ser uno de los temas, considerando que desde el artículo 10 en adelante, si ustedes van a la Constitución ahora vigente, la Constitución del 80/2005, se van a dar cuenta que ahí se regula todo lo que es la nacionalidad y ciudadanía, desde qué edad se puede votar, quienes quedan con el derecho, digamos, suspendido a participar. Entonces creo que es importante que ya desde ahora empecemos a instalar la necesidad de cómo, como sociedad, vamos a dar reconocimiento a las distintas expresiones juveniles en que hay participación política, en que hay deliberación, y es curioso porque los presos no votan y son particularmente los que prácticamente ningún político se preocupa. Los niños no votan y los derechos de infancia, digamos, son generalmente los olvidados en todas las campañas políticas. Entonces, creo que no sea el voto lo que defina el reconocimiento que como país le damos a todos sus habitantes. Creo que ahí tenemos un derecho en tensión gigantesco. Perfecto. Gracias, Juan Carlos. Voy a tomar una pequeña reflexión ahí de sus respuestas con respecto a estos derechos. Creo que es importante lo que tú dices, que hay política más allá de los partidos políticos, porque aquí ustedes efectivamente están haciendo política y están representando a los independientes. Y en esta convención constituyente hay una gran cantidad de independientes que son candidatos, que son candidatas, así que eso es muy, muy importante. Jorge o Carolina, ¿quién de los dos le gustaría tomar la respuesta ahora? Yo, tenga... sí, perfecto. Sabes que estaba pensando respecto de lo que decía Juan Carlos de los jóvenes, ¿no? Nosotros estamos aquí frente a ustedes conversando y dialogando, y estos derechos están en tensión por el estallido social, porque fueron los jóvenes los que estuvieron en la calle, fueron los jóvenes los que están posibilitando que Chile esté soñando, pensando, diseñando una nueva constitución, ¿no es cierto? Y es de esperar, y ojalá que los constituyentes, quienes sean elegidos, los que seamos elegidos, la gente lo determinará, es por los jóvenes. Sin embargo, ellos están privados, ¿no es cierto?, de poder ejercer un voto prontamente, y prontamente porque los jóvenes de hoy, como bien decía Juan Carlos, no tienen que
estar frente a la ley respondiendo por sus acciones y sin embargo no pueden tener participación en el mundo, ¿no es cierto?, político. Bueno, pero frente a ese tema, a mí también me gustaría un poco tocar algo que también está en tensión en este último tiempo y creo que se nos va a ir agravando y creo que estamos, como sociedad civil, estamos muy preocupados y que tiene que ver con las migraciones. La migración, porque en este minuto, ¿no es cierto?, organismos internacionales determinan que migrar es un derecho humano también. Las personas que tienen que migrar y estos movimientos, ¿no es cierto?, que nosotros estamos viviendo, han sido en el mundo desde hace muchos años. Migran por condiciones políticas, por condiciones económicas, por guerras, etcétera, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos una organización geopolítica en la que cuidamos mucho nuestra soberanía y que así debe ser y que está bien que así sea. Sin embargo, es un derecho humano también cuando una persona está con su familia saliendo de algún lugar y viniendo a otro territorio porque requiere trabajo, porque requiere salud, porque requiere, ¿no es cierto?, acogida. Entonces se está transformando en una situación que está tensionando mucho la sociedad chilena, porque la estamos viviendo hace unos años, pero se está, ¿no es cierto?, complejizando y sobre todo en algunas zonas, como bien decías tú, ¿no es cierto?, respecto, Isidora, del norte. Entonces yo creo que eso hay que regularlo. Nosotros tenemos respecto, ¿no es cierto?, del tema de las migraciones, tenemos una legislación que está muy atrasada. Y esa legislación que está atrasada, ¿qué es lo que ha ido haciendo nuestro país estos últimos años? Ha ido generando, ¿no es cierto?, como circulares, oficios, algunos decretos que van haciendo que las entidades que tienen que regular esta situación de estos procesos migratorios vayan actuando con cierto grado de discriminación en algunas oportunidades. Y así que esta última semana, sin ser yo experta en el tema y experta en nada en realidad, por eso que es la gente la que tiene que decidir, es que en este minuto, por ejemplo, la Corte de Apelaciones había acogido un recurso de amparo que habían presentado en el norte, en Iquique, ¿no es cierto?, respecto de algunos ciudadanos venezolanos que habían sido expulsados del país. Bueno, la Corte de Apelaciones dijo una cosa, la Corte Suprema lo desdice, dice otra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay unos vacíos legales tremendos y eso va haciendo que se vayan tratando estos migrantes a veces de manera bastante indigna, diría yo. Como sociedad nosotros nos hemos privilegiado. ¿Cuántas personas importantes en el mundo de la ciencia, en el mundo de las artes, ha salido de su país y ha ido a otro y ha podido aportar? Porque no le cerraron las puertas. Entonces, tiene que estar en la Constitución, en la ley, ¿no es cierto?, algo claro respecto de las migraciones. Yo no estoy diciendo que le abramos la puerta indiscriminadamente a todo el mundo, porque tienen que someterse a las leyes nuestras, pero tiene que haber una ley clara que pueda terminar con ese espacio de ese vacío que hay, porque tenemos una ley de migraciones muy antigua, en la cual, ¿no es cierto?, se puede actuar con equidad, con justicia y no maltratar a la persona que llega. Detrás de ellos hay familias llenas de expectativas profesionales y que van a venir a aportar como lo hicieron otros. Por ejemplo, fíjate que nosotros en el área de la cultura ganamos un Oscar, ¿se acuerdan? Con un cortometraje muy bonito que hizo Sebastián Lelio, ¿se acuerdan? Ese señor, ese joven, es un argentino. Y fíjate que el mundo, cuando dijo Chile por primera vez, ganó un Oscar con un director chileno. Y en realidad él era un argentino que se nacionalizó. Y así pueden haber un montón de ejemplos y ustedes van a recordar más y mejores ejemplos. Entonces yo creo que esto es un problema que está tensionando y que tiene que haber una regulación clara que tiene que estar dada en la Constitución. No puede ser que esté sometido a que hay un señor en una oficina que determine este sí, este no a dedo y que después, ¿no es cierto?, nosotros observemos, la Corte de Apelaciones dice blanco, la Corte Suprema dice no, y así se van cometiendo injusticias. Hay que regular. Perfecto. Claro, hay que regular y el tema de la migración es un tema desde hace varios años que va subiendo y esa tensión también lleva a la migración, que debería ser muy humanizadora, porque es una posibilidad de mejora y de mejorar un mejor futuro y de proyecciones de vida, etcétera, termina siendo muy desesperanzadora y con un trato súper poco humano y discriminatorio frente a muchas personas que buscan un mejor futuro.
Y para eso, aparte de las leyes, creo yo, necesitamos como sociedad tener una mirada más amplia, más libre, Inclusiva. más acogedora. Claro, claro, claro. Candidato Jorge Contreras, ¿cuál es Dígame. entonces para usted este derecho político que se encuentra en tensión en base a los últimos acontecimientos que hemos vivido como país? Bueno, oye, comparto lo de Juan Carlos y lo de Carolina, ¿eh? Siempre dan ganas de meterse ahí a conversar. Solamente decirle a Claro. Carolina, tengo entendido que Sebastián Lelio justamente se refirió a esa situación de su nacionalidad y dijo, soy chileno, creo, por lo que leí en ese tiempo. O sea, Pero lógicamente, nació en Argentina, pero él dijo, soy chileno. ¿Ah? Pero claro, sí está nacionalizado. Sí, y Pero, por lo tanto Chile ganó ese Oscar. ¿Ya? Y él lo aclaró, él lo aclaró. sí, Oye, pero mira, la verdad que a mí me preocupa algo, voy a partir diciendo de que me preocupa la participación política. Cuando hablamos de la democracia, hablamos generalmente de una democracia representativa, ¿no es cierto? Elegimos diputados, senadores, alcaldes, concejales, etcétera, ya, gobernadores, no sé. Pero no hay una democracia más participativa, lo cual se ha ido generando en el último tiempo con los cabildos y una serie de encuentros. Pero hoy en día, después del estallido social, lógicamente nosotros vemos que todavía, por ejemplo, hay gente en Santiago, sobre todo, ¿no es cierto?, en la Plaza Italia o Plaza de la Dignidad, donde siguen ocurriendo hechos de todos los viernes, de manifestaciones, y no estamos hablando de manifestaciones violentas. Yo creo, no tengo la certeza, pero he escuchado un poco los informes o leído las noticias, que lógicamente hay una mezcla de tal vez de verdaderas personas que están manifestándose políticamente, como otras también están aprovechando el espacio, y estoy hablando de gente que delinque o gente que destruye, gente que está metida con el narcotráfico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y entonces provoca tensión en el país. Un presidente como Piñera, que sacó más del 50%, hoy en día tiene una bajísima aprobación. ¿Ya? O sea, nuestro país se mueve dentro de unas fluctuaciones tremendas, ¿ya? Pero a lo que quiero ir, a mí lo que o sea, bueno, lógicamente me preocupa todo eso, me preocupa la justicia en ese sentido, ¿ya? Pero me preocupa especialmente lo que está pasando en la Araucanía, ¿ya? Y eso tiene que ver con algo ancestral, tiene que ver con una deuda histórica que nosotros tenemos con nuestros pueblos originarios. Tenemos que reconocer en la Constitución, ¿no es cierto?, las diferentes etnias, ¿ya?, cómo ellos también han sido parte de nuestra historia y han construido nuestra historia y nuestra cultura, cómo debemos respetar su vida y su cultura y su artesanía y su arte, etcétera, etcétera, ¿ya? Como también entiendo y no comparto que algunos de ellos, que pueden ser de pueblos originarios, como también creo que hay una mezcla, creo que hay ciertas acciones que colindan o lindan con el terrorismo. ¿Ya? Lo que hemos visto, casas incendiadas, lo que hemos visto, ¿no es cierto?, gente que ha muerto, ¿ya? Este caballero, ¿no es cierto?, que murió, tengo entendido, porque estaba durmiendo en el camión y lo incendiaron. O sea, lo encuentro tremendo, lo que pasó con el matrimonio Luxinger, ¿ya? Lo que pasó contra Catrillanca. No estoy hablando de un lado ni de otro, sino que estoy hablando de mi país. Y por lo tanto me preocupa mi país, que lo veo en tensión. ¿Cómo es posible que gente no solamente destruya y queme camiones, máquinas agrícolas, máquinas de trabajo, sino también cosechas? Eso no lo había escuchado, apareció este año, no lo había escuchado otros años. Lo he escuchado mucho más estos años. Sé que ha ocurrido tal vez en otros momentos, pero creo que ha sido más seguido hoy en día. Y me parece tremendo. Quemar cosechas, quemar vida, es quemar alimentos, ¿ya? Entonces, no me parece que sea el camino. Yo entiendo que tenemos que cambiar muchas cosas en nuestro país,
pero del momento que empezamos con la espiral de la violencia, no vamos a tener un país en paz. Lógicamente tenemos que luchar, tenemos que hacer justicia, tenemos que dialogar, tenemos que discutir, tenemos que crear los caminos. ¿Ya? Yo en general soy una persona que se inspira en la no violencia y he luchado por el retorno a la democracia en ese sentido y luché de esta forma. Y por lo tanto espero que podamos encontrar cauces de diálogo, de reflexión, de encuentro fraternal, donde, bueno, reconozcamos a nuestro pueblo originario y podamos desarrollarnos como un país civilizado entre todos nosotros, reconociéndonos como hermanos y respetando las diferentes características de cada etnia y de cada grupo humano. Eso es. Muchas gracias, Jorge. Tenemos una pregunta más que tiene que ver con los derechos políticos y ahí me gustaría aprovechar de enlazarla con el tema que plantea Jorge ahí con respecto al conflicto de la Araucanía. No sé si alguien quisiera comentar algo con respecto al tema político, que son los derechos políticos, que va a ser nuestra última pregunta. Isidora, disculpa. ¿Sí? Me gustaría un poco acotar algo respecto de lo que dice Jorge, que yo creo que el tema que toca Jorge, ¿no es cierto?, es un tema que da para un conversatorio, porque es una situación también muy delicada, la que está sufriendo mucha gente, pero a mí lo que más me preocupa es la ausencia del Estado respecto del tema de la Araucanía. ¿Qué es lo que está pasando con el Estado? Que es un problema que viene de hace tanto tiempo y que han intentado, ¿no es cierto?, de manera absolutamente errada, nombrar comisiones, enviar planes de intervención, realizar, ¿no es cierto?, a través, no sé, de la policía, a través de mesas de trabajo, y no ha habido ninguna solución, todo lo contrario, la situación se ha ido agravando. Entonces, ¿qué está pasando con el Estado respecto a ese tema? Yo creo que es una situación que a todos nos está preocupando tremendamente, así como la situación del norte. Cada zona tiene su especificidad, digamos, pero lo claro es que hay un Estado que o está llegando tardío o está llegando con normativa y con decisiones o soluciones que no son las pertinentes, pero hay una situación ahí y que tiene que ver con la legalidad y que al parecer, ¿no es cierto?, por eso no han dado resultado y que eso forma parte de que tiene que quedar como muy claro establecido respecto, ¿no es cierto?, de la nueva Constitución. ¿Qué pasa con el Estado ahí? ¿Cómo nos garantiza el derecho de todas esas personas? Qué interesante tema el que pusiste, Jorge, sobre la mesa, pero como yo creo que da para otro conversatorio, ¿no? Sí, ¿No claro. No, es que sabes lo que pasa que, claro, lo que tú dices, Carolina, yo lo conversaba justamente con un amigo ayer o antes de ayer, puede provocar un segundo estallido social si el gobierno se mete con más fuerza en la Araucanía, podría provocar un segundo estallido social, creo yo. Digo, las cosas están muy delicadas, muy tensas, y bueno, y lógicamente, tal como tú dices, podríamos profundizar mucho más en nuestro conversatorio. Es que, de hecho, ahí enlazándolo con la discusión sobre los derechos, estos derechos, sobre todo que involucran a Fuerzas Armadas y al Estado, son derechos que tratan de proteger al individuo frente al colectivo, porque ya el holocausto nazi históricamente fue promovido desde el Estado. ¿Y qué garantías, qué posibilidades, qué escudos tenían los individuos para defenderse frente a la arbitrariedad del Estado? No existían en ese momento. Entonces, por eso es que históricamente, si bien ya desde la Edad Media se venía trabajando la idea de derecho fundamental, va a ser conocer los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, lo que va a obligar a que la sociedad se ponga de acuerdo a nivel mundial sobre estos temas. Entonces, cuando hablamos de derechos políticos, de derechos civiles, tenemos que verlo siempre desde la óptica de cómo se limita la arbitrariedad, el ejercicio del poder del aparato estatal para que no le ponga la pata encima a los individuos. En ese sentido, cuando, por ejemplo, lo que dice Jorge, bueno, los conflictos se deben solucionar con política para evitar que nos matemos. La política, el objetivo de la política es evitar la muerte. Por eso la política crea la diplomacia, para evitar que la gente vaya a la guerra. Entonces la pregunta es, aquí, ¿qué condiciones políticas, o mejor dicho, cómo la política genera las condiciones para el diálogo? Para que en vez de pegarnos o aforrarnos con armas, sea con palabras. Y ahí
particularmente la Constitución del 80, es donde fracasó. Porque el gran problema o la gran camisa de fuerza de la Constitución del 80 es que hizo irrelevante la política, en consecuencia hizo irrelevante el diálogo, en consecuencia hizo irrelevante que el Estado evitara que la muerte de sus ciudadanos. Es lo que vimos en el estallido social, es lo que estamos viendo en la Araucanía, es lo que está ocurriendo cuando vemos personas que tienen que hacer bingo y rifa y bingos bailables para financiar su tratamiento de salud. Son situaciones, lo vemos en los barrios con los narcotraficantes. Entonces, lo que hizo la Constitución del 80 fue hacer de la política algo irrelevante. Y eso hoy día podemos cambiarlo. Entonces, si le damos sentido desde una Constitución, diseñamos una política que pueda anticiparse, que llegue de manera eficaz y sobre todo de manera oportuna, que no sea necesario tener que hacer un estallido social para que las autoridades entiendan nuestros problemas, sino que el Estado los visualice de manera permanente. Si somos capaces de diseñar un Estado con esa ingeniería que es constantemente dinámico y que es capaz de ver los problemas de la gente, todo lo que es el conflicto armado, todo lo que es un conflicto entre vecinos, entre ciudadanos, sería innecesario. Entonces, yo en esto veo el fracaso de la política y el problema es que la solución para evitar las muertes pasa por aquí. Entonces necesitamos mejor democracia, necesitamos una mejor y más profunda política que tenga sentido, de que no sea que los políticos se regeneren a sí mismos, sino que sean capaces, y eso se puede hacer, digamos, desde la nueva Constitución. Es por eso, y con esto ya termino, que es relevante la discusión sobre cuál es la institucionalidad que le vamos a dar, por ejemplo, a nuestras Fuerzas Armadas, a los carabineros, a las fuerzas de orden y seguridad, porque su función es relevante en todo país. Sin embargo, hay que profundizar aún más el sentido y alcance que le vamos a dar a instituciones que son subordinadas y no deliberantes, porque eso garantiza de que los responsables sean también civiles, porque hasta el momento todo se centra en el conflicto armado, digamos, en quién dispara, pero poco, o no he visto, digamos, con tanta intensidad, preguntando quién es la autoridad civil que autorizó y que avaló los protocolos que no están dando el ancho. Entonces creo que ahí tenemos una discusión bastante interesante sobre cómo diseñamos este Estado. O sea, de hecho, Juan Carlos, esa es la tercera pregunta, en relación a los derechos civiles, en relación al rol del Estado, este Estado que, si bien siempre se generan o se pueden generar conflictos, hemos visto que la fuerza desmedida por instituciones de autoridad, tuvimos el caso Panguipulli, tenemos estas cámaras que deberían estar prendidas, pero no están prendidas, el caso del chiquillo que fue arrojado al Puente Pío Nono. Tenemos una serie de noticias que han sido bien intensas, bien dolorosas, y que han generado un debate muy importante, porque va más allá de si X funcionario actuó mal. Tiene que ver justamente con quién es la institución o las personas por sobre los funcionarios que están permitiendo que estas cosas pasen. Y esa es justamente la pregunta que me gustaría proponer ahora. Antes de decirla, me gustaría leer un comentario que nos apareció en Facebook, ¿ya? Gracias a Isabel Curar Delano por comentar. Se refiere al conflicto mapuche y ella dice que Huanchumilla está proponiendo un mediador experto de la ONU, ¿ya? Lo que nos lleva a pensar que en el fondo efectivamente es un tema muy delicado, es un tema que se está agravando y que se ha seguido agravando como bola de nieve a lo largo de los años. Entonces ya estamos llegando, o se está llegando como a un punto crítico, así que tenemos que esperar a ver lo que pasa, pero es interesante ir viendo cómo todos nos mantenemos conectados con los conflictos de nuestro país y de nuestro sur también. Y ahora sí, queridos candidatos, tenemos la tercera pregunta en relación a los derechos civiles, y tiene que ver con las instituciones de orden, ¿ya? Instituciones de orden, carabineros, Fuerzas Armadas. ¿Qué creen ustedes que debería ser la discusión que ustedes tengan como constituyentes para la nueva carta? ¿Ya? Nosotros tenemos que repensar estas instituciones, o sea, trabajar por sobre cómo ya están hechas, o crear una nueva. O una tercera idea, pero yo se los planteo en el fondo. ¿Cuál es la discusión que se tiene que generar respecto a las instituciones de orden? A ver,
Yo creo, primero, que tenemos un problema de autoridad, ¿ya? Y cuando me refiero al problema de autoridad, es cuando en la familia, por ejemplo, yo como padre o con mi señora como, ¿no es cierto?, como mamá, por ejemplo, no sé, pues un niño o un joven, un adolescente nos pide permiso y yo le digo que no y mi señora dice que sí o al revés, ¿me entiendes? Al final, bueno, creamos un problema, ¿no es cierto?, al interior de la familia, ¿ya? O sea, yo creo que lo que estoy queriendo decir es que lógicamente el padre y la madre son autoridad en la casa. Y con esto no estoy diciendo que los hijos no sean importantes, al contrario. Pero uno le podría preguntar a los hijos dónde quiere ir de vacaciones, ¿no es cierto? Y podrán decir Europa, pero resulta si apenas me alcanza para ir, ¿no es cierto?, a las hermosas playas de Osorno, bueno, el papá y los padres, ¿no es cierto?, tendrán que decidir y van, ¿no es cierto?, a Osorno, a Maicolpue, a Bahía Mansa o Pucatrihue, etcétera, ¿ya? Entonces, menciono eso porque yo creo que estamos con una crisis de autoridad. Lo digo como profesor también y como rector de colegio, que lo he sido durante 8 años, ¿ya? Entonces, es importante que el joven, el adolescente, el niño sepa y los adultos sepamos que tenemos que respetar la autoridad, ¿ya? Ahora, también la autoridad debe darse a respetar, ¿no es cierto? Porque si yo como profesor, no sé, pido orden y me descontrolo, o en vez de usar la palabra, o a lo mejor usar un tono más enérgico, de pronto llego y tomo no sé, el borrador, ¿no es cierto?, de madera y se lo tiro a un niño en la cabeza, lógicamente estoy actuando en forma descontrolada, que no corresponde, etcétera, etcétera. Entonces, digo esto porque de verdad yo creo que hay una crisis de autoridad en general, ¿eh? No solamente cuando hablamos de las Fuerzas Armadas o cuando estamos hablando de carabineros o cuando estamos hablando de lo que yo he dicho, ¿no es cierto?, de médicos o de personal de la salud o personal de educación o la crisis en la familia. Me ha pasado incluso como profesor, oiga, llega la mamá y a uno le dice, oiga, es que sabe que a usted le hace caso, ¿ya? O sea, como que a veces los padres dan por perdida la situación. Y eso no puede ser. Y entonces lo que yo quiero plantear es que, lógicamente, lo que yo pienso no es que Carabineros desaparezca, pero sí tiene que ser modernizada, tiene que ser cambiada radicalmente muchas cosas, ¿ya? Digo, y en ese sentido, ¿no es cierto?, tiene que tener una visión, ¿no es cierto?, de conjunto, tiene que ser una persona tremendamente preparada, ¿no es cierto?, porque lógicamente el carabinero, las fuerzas de orden y seguridad se enfrentan a situaciones, o los detectives, ¿no es cierto?, la PDI, se enfrentan a situaciones tremendamente complejas, violentas, tensionantes, y tienen que saber actuar en el debido momento, ¿ya? Y no apagar el fuego con benzina, ¿ya? Y también quiero decir que cuando estamos hablando de los derechos sociales o de los derechos políticos, especialmente los derechos políticos de participación, de expresión, ¿no es cierto?, tenemos que reconocer también que hay personas, jóvenes o adultos, que actúan en forma tremendamente destructiva y en forma tremendamente violenta, ¿ya? Por lo tanto, con esto también quiero decir que claro, hay situaciones en que yo creo que en el actuar y en la atención y en el problema, lógicamente es posible que se cometan errores. Ahora, para eso hay que prevenirlo y termino diciendo que por eso estoy de acuerdo en modernizar las fuerzas de seguridad y orden en ese sentido para que puedan enfrentar adecuadamente las distintas tensiones y conflictos políticos, sociales y de participación que hay en la sociedad. Muchas gracias. Entonces, aquí estamos hablando de modernización de la institución. ¿Quién fue el último en hablar antes? Juan Carlos. Sí, yo, bueno, frente al tema de Carabineros y Fuerzas Armadas, yo, a decir verdad, creo que hay que barajar o sea, no cierro el diálogo a ninguna posibilidad,
salvo que ya manifiesto mi postura de que yo estoy en contra de aquellos que propugnan no solamente refundar, sino disolver, que no existan fuerzas policiales. Cuando hay candidaturas, particularmente en nuestro distrito, que proponen eso, sin proponer cuál es la alternativa, creo que se cae en una cierta irresponsabilidad. ¿Cuál es el sentido de una institución en general? La idea de una institución es hacer probable lo que sin ella parecería improbable. Entonces, si queremos que la fuerza no sea ejercida por todos los ciudadanos, se necesita una institución que venga a monopolizar ese ejercicio de la fuerza para que de esa manera sea controlable. Entonces, ante esa situación es que surgen en los estados modernos lo que es el aparato, digamos, de fuerzas de orden, fuerzas armadas y seguridad, digamos. Entonces, yo creo que es importante, y por eso todos los estados lo tienen, que tengamos un cuerpo profesional que se dedique a monopolizar el ejercicio de la fuerza, tanto para eventuales delitos como al mismo tiempo amenazas externas. Sin embargo, lo propio de la institución de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, de PDI, de Gendarmería, que poco se habla, al estar subordinado al Ministerio de Justicia, parece ser siempre como el hermano pobre, pero no se analiza la contribución que realiza en cuanto a seguridad pública. Entonces creo que también hay que subirlo, digamos, a la discusión. Y la particular característica de todos esos grupos es que la responsabilidad se puede hacer efectiva y por lo tanto se puede controlar. En consecuencia, siendo que esas instituciones se pueden controlar, tenemos que los civiles ejercer por lo tanto esa atribución. En consecuencia, si esto significa refundar, si esto significa reformar, si esto significa, como dice Jorge, modernizar, hay que dar esa discusión y zanjarlo. Algo está evidente, tenemos que mantener la esencia o la necesidad de una institución que monopolice el uso de la fuerza, pero por otra parte no cabe duda de que esas instituciones no pueden seguir operando en las condiciones actuales. O sea, hay que modificar, hay que cambiar, si hay que refundar, se refundará, digamos, pero siempre no perdiendo de vista de que cuál es el sentido que tiene una institución, y por eso está en la Constitución también, cuál es el sentido que se le quiso dar. Creo que esa discusión es uno de los temas más serios y que a nivel de constituyentes, digamos, de todos los candidatos, no hemos tenido, salvo el espacio que tenemos aquí, un encuentro con otras candidaturas para ir pensando cómo esto se puede ir abordando desde el distrito en la Convención Constituyente esta materia. Creo que es uno de los grandes temas cruciales porque esta institución, digamos, estas instituciones son las que más en entredicho y más conflicto social han generado desde el estallido social hasta la actualidad. Entonces ahí tenemos un desafío grande. Ay, perdón, no sé qué le pasó a mi micrófono. Muchas gracias, Juan Carlos. Sin duda son temas bien complejos. Creo que es interesante lo que tú dices con respecto a cuando mucha gente hablan, pero sin propuestas concretas o sin cuál sería la solución B al problema. Creo que justamente en política y en el rol de ustedes como constituyentes va a ser efectivamente proponer esas cosas que queremos cambiar. Carolina, mira, cuéntanos tu visión entonces. Bueno, yo escuchaba atentamente primero a Jorge respecto de esta crisis que hay respecto de la autoridad en general, ¿no? Efectivamente, porque la sociedad ha cambiado, porque los jóvenes son distintos, porque las situaciones son distintas, porque exigimos más cosas y estamos en nuestro derecho de exigir más. Pero hay una cosa clara, y ahí voy a contestar la pregunta. Los profesores, los médicos, cualquiera en su profesión, en su oficio, nos enfrentamos a situaciones delicadas y conflictivas y debemos y tenemos el deber profesional de saber cómo responder frente a esas circunstancias y esas situaciones. El profesor, un alumno que quiere golpear a otro, un niño que se descompensa emocionalmente, existen protocolos y Jorge lo sabe perfectamente bien, y tenemos, ¿no es cierto?, que responder frente a esas necesidades que nos pide la sociedad y que son situaciones que se viven cotidianamente. Por eso son profesionales. Yo pienso que esta situación de lo que está pasando con Carabineros, sobre todo estos últimos tiempos, creo que Carabineros lamentablemente como institución no se ha modernizado, no se ha profesionalizado. ¿En qué sentido? No quiero parecer peyorativa, porque tengo bastante respeto como institución,
pero creo que es una institución en la cual definitivamente, y lo digo con toda claridad, sin evitar, digamos, a pesar de que soy cuidadosa con el lenguaje, pero creo que Carabineros de Chile como entidad tiene que revisar la misión que tiene que revisar la estructura que realiza, tiene que revisar las normas por las que se guía y las que aplica, porque tiene que tener una cultura de respeto en la sociedad y que tiene que estar en coherencia con el respeto irrestricto a los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Cuando Jorge dice se han cometido algunos errores, yo quiero ser clara. Y Jorge, con todo el cariño, y creo que también nosotros, es nuestro deber, digamos, disentir, no se han cometido errores. Ha habido 3 instituciones claras, internacionales, que vinieron a observar las situaciones acontecidas durante, ¿no es cierto?, octubre, noviembre, diciembre, emitieron informes que fueron muy claros. Y fíjate que yo, hay una parte en la que tengo, dice que definitivamente Carabineros ha hecho un uso desproporcionado de la fuerza, no ha aplicado en muchas circunstancias los protocolos que están escritos, pero no los han aplicado. Lamentablemente, dicen organismos internacionales, no son hechos aislados. Es decir, claramente, ¿qué puedo yo, ciudadana de este país, en que puedo ir por la calle en medio de la noche, fui a ver una buena amiga, lo pasé bien en el cumpleaños y se me olvidó mi cartera y no tengo mi carné, no tengo mi RUT, yo digo carné por la edad, ¿no? No tengo mi RUT. Fíjate que ahora me daría a lo mejor un poco de temor porque no me puedo identificar frente a la autoridad y es mi responsabilidad identificarme. Yo pienso que Carabineros está teniendo una debilidad que tiene que ver, ¿no es cierto?, en relación al control efectivo de las manifestaciones ciudadanas. Porque yo, a ver, Jorge, yo también estoy súper de acuerdo contigo respecto del tema de la delincuencia, del que hace daño, de la persona violenta, de la persona que va a quemar algo, como tú hablabas, quemar las siembras a un agricultor en la zona de la Araucanía. Eso, ¿no es cierto? ¿Quién va a poder estar de acuerdo con eso? Pero cuando organismos internacionales nos dicen que no quiero ni nombrar las cifras, porque cuando las leía me llega a dar, se me llega a dar pena, digamos, no pena, sino que una angustia tremenda respecto de la cantidad de personas que quedaron, ¿no es cierto?, con problemas de traumas oculares, la cantidad de personas que perdieron la vida, la cantidad de personas que fueron afectadas y que terminaron, ¿no es cierto?, no sé, en un centro hospitalario, y que andaban manifestándose porque los protocolos de una institución no fueron, ¿no es cierto?, los adecuados. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es una revisión completa y hay que, lo que ocurrió en el cuerpo de profesores en algún momento, cuando, no sé, hace unas décadas, para los que son jóvenes no lo vivieron, pero los que tenemos más experiencia, hay que reprofesionalizar las entidades y las instituciones, poniendo el centro que tiene que haber una cultura total y absoluta en coherencia con los derechos humanos, porque en este minuto las entidades internacionales y lo que nosotros hemos observado, no ha habido, ¿no es cierto?, una entidad y una institución a la altura. Si no, no tendríamos, Fabiola Campillay iba camino al trabajo un día en la mañana a su hogar. Ahora, todas esas situaciones, está la ley para que las vaya revisando, para que las vea, llegaremos, ¿no es cierto?, en unos meses más, en un tiempo más, no sé, la justicia tiene bastante lentitud también respecto de la investigación de esos temas. Muchas gracias, Carolina. Tenemos tiempo para 2 preguntas que nos llegaron de nuestros espectadores, ¿ya? La primera, que es de Bicho Canales, dice: ¿creen que los medios, refiriéndose a los medios de comunicación, tienen un sesgo con respecto a los temas como la violencia en la Araucanía? Yo lo podría contestar brevemente, a pesar de que... libre la palabra, sí. Tomé último la palabra, ¿no? Pero brevemente dicho, con todo cariño, indudablemente que los medios de comunicación son tendenciosos y obedecen a algunas líneas editoriales que tienen que ver con algunos poderes económicos y que requieren, ¿no es cierto?, tener cierto grado de simpatía o de desagrado frente a líneas, ¿no es cierto?, de situaciones, y lamentablemente nuestro gremio de periodistas, a los que tengo mucho cariño porque soy muy cercana, no tienen esa objetividad. Bueno, la objetividad pura no existe, pero indudablemente que son tendenciosos cuando muestran esas imágenes de lo que ocurre, etcétera. Indudablemente que sí.
brevemente porque los demás Muchas candidatos. gracias. Jorge, ¿te gustaría responderle a Vicente? No, no, lo mismo. A ver, lógicamente hay quienes son los dueños de los medios. Y bueno, a veces estamos hablando de gente, ¿no es cierto?, que quiere aprovecharse en forma tendenciosa de ciertas situaciones, ¿ya? Con esto no estoy diciendo que todos los medios, pero uno perfectamente puede decir, oye, esta noticia va, esta noticia no va, ¿ya? Nosotros sabemos que con espíritu crítico, muchas veces, desgraciadamente, los medios de comunicación social son manipulados, ¿ya? Y eso, lógicamente, hay intereses, eso ocurre cuando hay intereses de por medio, que es lo que decía Carolina. Perfecto, hay sintonía en la respuesta entonces. Uh-huh. Juan Carlos, ¿qué opinas tú? Bueno, que evidentemente cada medio de comunicación responde a una determinada línea editorial, que responde a esa línea editorial a una determinada ideología o algún determinado sesgo. En cuanto al tema de la Araucanía, no solamente hay sesgos, o sea, como estos atajos intelectuales con los cuales se reduce, digamos, el análisis de la realidad, sino que también hay un prejuicio en la forma en cómo se abordan los temas. Realmente hay como se le carga la mano más a unos que a otros y esto ocurre en todos los medios, tanto en los medios nacionales como en los locales, tanto en los de izquierda como en los de derecha. La objetividad no existe. Yo creo que es bueno sincerar, digamos, de que los medios informan los hechos conforme a cómo interpretan la realidad, con estas anteojeras con las que observan la realidad. Creo que por eso es importante, no sé, en otros países los medios de comunicación entran en campaña y dicen, bueno, en tiempo electoral nuestro candidato es tal persona, por lo tanto el lector sabe que si va a comprar, no sé, el New York Times en Estados Unidos, el New York Times no apoyaba a Donald Trump. Entonces sabían que las noticias eran inclinadas a cierta tendencia. Creo que eso nos falta como sociedad sincerarlo. Y no solamente en la Araucanía, porque digamos que en el cómo se aborda en la prensa el proceso constituyente, particularmente el trabajo que hacemos los independientes, aquí hay sesgo, prejuicio, y cuando uno ve quiénes son los dueños, por ejemplo, de las radios, en la parte particularmente de la provincia de Yanquihue, que son prácticamente los mismos parlamentarios, uno dice, bueno, ¿dónde está el derecho a la información? No se trata simplemente de libertad de expresión, sino que tiene que ir de la mano con el acceso a la información, porque ese es un derecho humano que no nos pueden privar. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo ahí invito siempre a todos a todos y a todas a que nos informemos quizás de distintos medios para también tener una visión más real, más complementaria acerca de los hechos que van pasando. Y nuestra segunda pregunta, y me parece que la última ya de nuestro conversatorio, antes de pasar a un pequeño cierre, es de Jorge Garay, ¿ya? Y él pregunta de forma general, ¿qué pasa con el derecho a la vivienda y el hábitat? Me imagino que en torno a estos derechos que son tan importantes, ¿cómo a ustedes les gustaría abordarlos en la nueva Constitución? De acuerdo. Oye, mira, gracias Jorge Tocayo, por la pregunta. A ver, yo siento que hay una tremenda desigualdad en ese sentido. O sea, no critico que haya personas que tienen casas de 500 metros cuadrados, pero no es posible, por ejemplo, en Santiago, en el Parque Bustamante o en otros parques, que haya gente viviendo en carpas, ¿no es cierto?, en forma tremendamente deprivada, ¿ya? Y por lo tanto, tiene que estar en la Constitución como un derecho social, ¿no es cierto?, que debe ser respetado, y por lo tanto significa que el Estado debe intervenir y por lo tanto crear, ¿no es cierto?, no mediaguas, sino que viviendas que permitan vivir dignamente a las personas y a las familias, de acuerdo a sus necesidades, ¿ya? O sea, está bien tener casas, etcétera, etcétera, pero si hay alguien que no tiene casa, o etcétera, etcétera, hay que crear casas, viviendas adecuadas a la dignidad de las personas. Y eso tiene que estar en la Constitución. Clarísimo, entonces. Juan Carlos. Sí, junto con responder a Jorge, quiero quitarme unos segundos para igual hacerme cargo de un comentario que hizo Isabel Curar respecto a la salud, porque fui el que propuso el tema de la salud. Cuando hablo que sea con un sistema acceso universal garantizado por el Estado, pero cuyas prestaciones puede coexistir con el privado, no estoy proponiendo de que haya
lucro, digamos, en la salud. Yo creo que pueden ser, de hecho existen en la actualidad organizaciones sin fines de lucro y que pueden prestar el mismo servicio, digamos. Entonces creo que que existan privados no necesariamente el lucro. Creo, eso sí, que desde la Constitución se tiene que explicitar que en los derechos sociales, como la educación, la salud, no puede haber ánimo de lucro para aquellos privados que quieran contribuir a estos procesos. Eso tiene que estar sí o sí. Ese es mi compromiso, Isabel. En cuanto a la pregunta de Jorge, cuando hablamos de vivienda, no basta simplemente preguntarse con cuántos metros cuadrados, sino dónde vamos a ubicar esos metros cuadrados. Porque podemos construir tremendas casas, pero si en esas casas los barrios no tienen acceso a servicios básicos, no tienen acceso a seguridad, no tienen acceso a alcantarillado, no tienen acceso a escuelas, no tienen acceso a hospitales o CEFAM, estamos en detrimento de la dignidad. Por lo tanto, cuando hablamos de políticas de habitacional, viviendas y sobre todo viviendas sociales, hablamos también, o tenemos que hablar, porque no se habla mucho, sobre el acceso al barrio, sobre al acceso a la ciudad. Los griegos, de hecho ya está estudiado, llegaron a la democracia fruto de su arquitectura. Es porque tenían espacios, edificios que los encontraban, es que finalmente descubrieron la democracia. O sea, el contexto influye en las relaciones que tenemos las personas en esos sitios, en esos contextos. Entonces, sin duda que una ciudad segregada es una ciudad enferma y al mismo tiempo una democracia enferma. Necesitamos, por lo tanto, no solamente pensar en la dignidad de la vivienda, sino sobre todo en la dignidad del barrio. Porque cuando pasas 2 horas diarias para ir al trabajo, y es lo que muchos viven, no solamente en Santiago, también en Valparaíso, Concepción, Puerto Montt, producto de los tacos. Cuando vemos, por ejemplo, en Osorno, que los tacos son gigantescos porque el clima lo obliga, y aún así uno puede llegar a demorar 1 hora y media, digamos, en un taco ahí en el centro para llegar a Ovejería, estamos en presencia de una mala planificación que va en detrimento de la dignidad de cada uno. ¿Cuántas horas de tu vida se te van, digamos, en un taco o en la locomoción? Por lo tanto, viviendas, sí, pero tienen que ir insertadas dentro de un derecho macro, que es un derecho al territorio, un derecho a los barrios, un derecho a la ciudad. Ahí planteas un tema que también podemos tocar en otro conversatorio, que tiene que ver con los planes reguladores de las ciudades y cómo muchas veces las poblaciones más vulnerables son trasladadas a la periferia, porque es más conveniente que queden más lejos. Suena súper frío decirlo así, pero también se genera una cosa territorial como de que la periferia muchas veces es la única posibilidad de territorio para personas que están en situación vulnerable. Y eso nos lleva a pensar en los planes reguladores y todas estas cosas de ciudad, que es muy interesante, que podemos seguir profundizando en otra oportunidad. ¿O querías comentar algo, Juan Carlos, brevemente? Es que, claro, si vamos a seguir expandiendo la ciudad y sacrificando terrenos cultivables, tenemos un desafío, que es densificar las ciudades. Pero ¿cómo vamos a densificar las ciudades si construimos en nuestras plazas edificios de 30, 40 pisos, digamos? Podemos densificar la ciudad, hacer que cada uno, digamos, en un metro cuadrado, o sea, no en un metro cuadrado, sino que en un barrio entren más personas si es que permitimos una política de casas de 2, 3 pisos o edificios de 4 o 5 pisos, que son edificios que no saturan el ambiente, que son habitables, que permiten el barrio, sin necesidad de seguir depredando, digamos, suelos cultivables. Creo que ahí tenemos un desafío igual significativo a la hora de planificación urbana. Carolina. Sí, brevemente en realidad, pero la vivienda es un tema más de inequidades en este país, porque el Estado llega tarde, porque cuando se hacen viviendas, y ni siquiera dignas, sino en que los niños están en un espacio pequeño, lo vivieron las familias ahora en la pandemia, en que no tienen espacio, como decía muy bien Juan Carlos, o acceso, ¿no es cierto?, a buenos servicios, donde puedan ir a hacer un trámite público, donde puedan tener acceso a un centro de salud, porque el Estado ha llegado tarde. Y cuando se construyen poblaciones, y siempre en la periferia, porque hay que llevar para allá, porque tenemos que estar escondidos en alguna parte, ¿no es cierto? Bueno, cuando la gente tiene organizaciones, organiza tomas, salen a la calle, exigen, es la única forma que el Estado escuche. Entonces los planes habitacionales en este país indudablemente que están a años luz de lo que la sociedad está requiriendo en este minuto. Y hay intentos, hay arquitectos que diseñan espacios, habitaciones, conjuntos habitacionales de mediano valor, digamos, de manera súper amigable, muy amigables con el medio ambiente, cómodos para la familia,
pero obviamente eso requiere recursos de parte del Estado, y partimos y te fijas cerrar porque el Estado no quiere meter la mano al bolsillo. Entonces, son derechos que tienen que quedar consignados en la Constitución con claridad, como responsabilidad primera y fundamental, quizás no última, pero primera y fundamental del Estado. Entonces, en este momento hay cualquier persona, familia de clase media que quiera vivir en una casa medianamente digna, en un lugar de fácil acceso, oye, le vale 3, 4 veces lo que vale realmente la construcción de esa vivienda, porque además hay una especulación tremenda, porque nadie regula, es el mercado. Y el mercado lo que quiere, ¿no es cierto?, es obviamente lucro. Por eso que esto tiene que estar en la Constitución, por eso que quienes nos acompañan deben ir a votar por realmente independiente para que estos temas estén consignados y no sigamos ahí poniéndole letras chicas para dejar abierta una tremenda puerta y una tremenda ventana para que las cosas sigan como están. Muchas gracias, Carolina, por tu comentario, por tu reflexión. Siendo la hora que es, habiendo respondido estas tres preguntas polémicas, por decirlo así, que planteamos, por haber contestado las preguntas y comentarios del público, me gustaría iniciar el cierre de nuestro segundo conversatorio, Diálogos No Neutrales, que esta oportunidad tuvo los derechos en tensión. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Sí, dígame, Carolina. Chiquitito y breve, saben que solamente para despedirme y agradecer a todos y agradecer a quienes están, a Isidora, Juan Carlos, Jorge, usted también, Jessica, no, quiero invitarlos, no nos olvidemos, porque el siguiente conversatorio va a estar unas semanas más, pero se acerca el 8 de marzo. Se acerca el 8 de marzo y me gustaría que estuviéramos muy atentos cuánta discriminación tenemos para las mujeres en este país. A propósito del rol de los medios de comunicación, que lo tocamos hace un minuto, ¿saben ustedes la cantidad de sesgo que hay para la mirada de la mujer respecto de los medios de comunicación? ¿Saben ustedes la cantidad de lenguaje que se usa denostando en muchas oportunidades, en situaciones tan delicadas, a la imagen de la mujer, cómo los medios de comunicación de manera súper estereotipada, ni siquiera nos damos cuenta de repente cómo estereotipan a la figura de la mujer? Les invito a estar atentos, ese va a ser mi compromiso, voy a estar muy atenta a lo que ocurra ahí, porque es un tema también que pudiéramos dejarlo abierto para otra conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Yo quería finalizar para dejar los invitados para el próximo conversatorio, que va a ser en 15 días más, el día 10 de marzo, igual a las 20 horas. Las invitaciones van a circular por el Facebook. Y bueno, y antes de retirarnos, dando las gracias, comunicarles, bueno, a los que se conectaron tarde, que nosotros estamos de las 8 de la tarde ya con el conversatorio, con los chiquillos acá presentes, con nuestros candidatos, y que ya son las 9:20, entonces tal vez si alguno quedó con algunas ganas de hacer más preguntas, quedan cordialmente invitados para que las podamos ver, esas preguntas, o nuevas preguntas en nuestro nuevo taller el día 10 de marzo, así que están todos cordialmente invitados. Eso sería, chiquillos. Muchas gracias, Jessica. Y lo último también, insistir, puedan conocer a nuestros candidatos en sus redes sociales también, y ahí también pueden formular sus preguntas y ellos estarán aptos a responderse. Eso, buenas noches, saludos a todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Perdón, pero es que salió una pregunta al final que es con sí o con no, chiquillos, es con sí o con no. Con el dedito para arriba, con el dedito para abajo. ¿Dedito para arriba o dedito para abajo? ¿Ya? Nos pregunta Felipe Belmar Yáñez, ¿ya? Buenas tardes a todos y todas. ¿Estarían dispuestos a que los parlamentarios en su cargo, me imagino que esto lo incluye también como ustedes constituyentes, sean obligados a usar los servicios públicos como locomoción, salud, educación mediante la nueva constitución? Sí. ¿Nuestros diputados y senadores obligados a andar en micro? ¿Sí o no? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que esto lo contestamos así como coro. Sí. Muy bien, ahí yo creo que vamos a estar todos felices ahí de ver a nuestros congresistas y nuestros ministros moviéndose, Felipe, como todos nos movemos. Felipe, gracias. Incluso hay justificación para eso, no es solamente un sí como porque sí, sino que hay una razón de fondo para hacerlo. Así que ahí comuniquémonos por redes sociales.
Muchas gracias, Así es. invitado entonces a seguir Gracias. a Juan Chao. Carlos, a Carolina y a Jorge a conocer sus propuestas y a que todos votemos informados este 11 de abril. Muy buenas noches. Chao. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao.